Grabación. Y bueno, en la clase pasada vimos el principio de trabajo virtual, en la que básicamente estuvimos viendo que a partir de definir la restricción de un sistema, definimos la restricción como de alguna manera que era una notación como matemática, y definimos lo que era un desplazamiento virtual, que también era de alguna manera un desplazamiento que era consistente con las restricciones del sistema. Con estas dos cosas empezamos a analizar un sistema en equilibrio. Dijimos, bueno, pues para un sistema en equilibrio, el trabajo que producen las partículas debe de ser igual a cero. Ese básicamente, a grandes rasgos, es el principio de trabajo virtual. Que las fuerzas externas sobre las partículas que tienen un desplazamiento virtual para un cierto sistema van a crear un trabajo o van a tener pues sí, producen trabajo cero. Y esto es importante o tiene sentido porque eh, ese principio de trabajo virtual en sí ya nos dice cómo va a ser la dinámica del sistema o cómo se deben de mover las partículas para que sean consistentes con las restricciones. Y eso pues claramente este, ya te dice, las fuerzas producto punto con los desplazamientos deben de ser cero. Eso ya te dice cómo deben de ser las fuerzas y los productos en combinación para que el sistema funcione. Lo cual, pues ya te dice cómo es la dinámica del sistema. Ahora, el problema es que deducirla a partir de esas ecuaciones en sí o de este principio de trabajo virtual no está como bien claro qué demonios estamos haciendo. Lo que vamos a hacer hoy es estudiar el principio de D'Alembert, que es el principio de trabajo virtual, pero para sistemas que están fuera de equilibrio. Y a partir de esos sistemas que están fuera del equilibrio, nosotros vamos a poder conseguir las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es de alguna manera la demostración formal que estábamos buscando. Y entonces, bueno, pues aquí vamos. Nos vamos a ir para acá, vamos a empezar una nueva hoja porque esto va a estar choncho. Hoy es ya 24 de enero del 2022, ustedes son el grupo 81. Ahí está. Entonces, aquí va. Vamos a comenzar. Dije que iba a reiniciar esta cosa. Bueno, a ver si quiere jalar. Porque ahorita no me estaba queriendo cambiar los colores, pero vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí va. Entonces ahí va. Hoy empezamos con lo que sería el 2.1.3, que sería el principio de Alembert. Ok. Y entonces, lo que estuvimos viendo es que los desplazamientos virtuales no son de alguna manera independientes, por lo cual la ecuación del principio de trabajo virtual no es claramente no es claramente contundente o no es tan de alguna manera determinante o no se ve claramente cómo deben de ser las fuerzas y los desplazamientos, sino que es una combinación de estos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es transformar a coordenadas generalizadas, pero antes de hacer esto vamos a considerar sistemas que no están en equilibrio. Entonces vamos a ver que el principio de D'Alembert para este tipo de sistemas que están fuera de equilibrio va a decir que si introducimos una fuerza adicional ficticia, vamos a llamarle la derivada de un cierto momento, en cada partícula, donde el momento de la partícula va a estar terminada por una cierta letra, entonces cada partícula va a estar en equilibrio. Entonces ahí va. Vamos a empezar con el principio de D'Alembert. Eh, Vamos a trabajar entonces primero con sistemas fuera de equilibrio. Sistemas fuera de equilibrio.
Y entonces vamos a tener lo que sigue. Vamos a poner por acá la definición del principio de D'Alembert. De Alemberto, ahí está. Y entonces ahí va. Básicamente el principio de D'Alembert nos dice que al introducir una fuerza ficticia denominada P.pi para cada partícula, es menos pi para cada partícula, entonces cada partícula estará en equilibrio, estará en equilibrio. Y es que, si bien es de alguna manera más sencillo tratar con sistemas en equilibrio, cuando estás fuera del sistema de equilibrio, Alembert lo que te dice es, no batalles, aplica la de los matemáticos. ¿Qué hacemos cuando no podemos resolver un problema? Lo cambio por otro que sí puedo resolver o que sí sé cómo se resuelve. Y eso se crea de la siguiente manera. Lo que hago es, mi sistema se está moviendo por efecto de alguna fuerza, pues bueno, yo le voy a poner una fuerza ficticia de manera que contrarreste la fuerza que está moviendo a mi sistema. ¿Cómo va a tener que ser esa fuerza ficticia? No sé, pero en principio yo puedo asumirla contraria a... Ay, ¿cómo le dicen ustedes? Resulta con el equivalente a la fuerza resultante de todas las fuerzas que mueven al sistema en una cierta dirección. Pues bueno, yo voy a ponerle al sistema esta fuerza ficticia extra que es igual en magnitud pero opuesta a sentido que la fuerza resultante de todas las que actúan sobre el sistema para que mi sistema esté en equilibrio. Y ese sistema, ese sí ya lo sé resolver. ¿Por qué pongo la fuerza ficticia como la derivada de P? Bueno, pues porque ustedes recordarán de su curso de física que al final del día nosotros lo que tenemos es que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero esto al final del día es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero esto, si la masa es constante, yo puedo poner como la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Y esto no es otra cosa que la masa por la velocidad es el momento, que es lo que calculaban cuando calculaban choques elásticos, inelásticos y estas cosas, bolas de billar y así. Bueno, y cuando tenemos esto, ay, joder, su madre. Esto, el momento regularmente en la literatura de los libros de física lo denotan con la letra P. Y esto pues claramente es P punto porque la derivada con respecto al tiempo la denotamos con un puntito arriba de esa cosa. Entonces una fuerza ficticia P punto indica P indica momento. El I que tenemos de este lado y el PI este indica la partícula y el signo negativo indica el sentido, que dijimos que es contrario a las demás fuerzas que están actuando sobre el sistema. Bueno, cuando tenemos esto, órale pues, cuando tenemos esto, entonces, ya quedó ahí el refresh de su curso de física. Y entonces, al sustituir en el principio de trabajo virtual, es que estoy escribiendo sin apoyar el codo, a ver si así me mejora un poquito. Al sustituir en el principio de trabajo virtual, entonces llegamos a lo que sigue. El principio de trabajo virtual original era este de acá, era este en el que teníamos que la sumatoria desde I hasta acá, desde I igual a 1 hasta acá, de las fuerzas que actúan sobre la partícula I, producto punto, con el desplazamiento virtual de la partícula I era igual a 0. Ahora, el que va a estar modificado con la fuerza ficticia adicional,
pues entonces se va a ver de la siguiente manera. Otra vez, desde i igual a 1 hasta acá, de las fuerzas que van a ser la fuerza I menos PI punto traspuesto por RI, esto es igual a 0. Este va a ser el nuevo principio de trabajo virtual que va a ser válido para sistemas fuera del equilibrio. Este de aquí va a ser mi nuevo, este de acá, este es válido. Bueno, vamos a ponerle nada más así. Ya sabemos que es para sistemas fuera de equilibrio. Del equilibrio. Ok. Y entonces ya tenemos esta parte. Y entonces ahora sí viene lo chido. Vamos a jugar con esta parte y vamos a deducir las ecuaciones de movimiento a partir de esta cosa. Agárrense, porque se va a poner chido y vayan poniendo atención, vayan viendo más o menos dónde está el cotorreo, porque sí está rudo. Si hay alguna parte que no se entiende o que no se ve claro qué onda, me dicen para darle su avena con su arroz. Entonces ahí va. Entonces, pero ustedes recordarán que nuestras fuerzas al final del día, estas de aquí, estaban compuestas por las fuerzas externas sobre la partícula I, más las fuerzas externas, las fuerzas de restricción o las fuerzas que mantienen unido o que la mantienen en posición a la partícula I. Bueno, pues entonces esto de acá va a resultar como sigue. Vamos a tener la sumatoria de las fuerzas externas más las fuerzas de restricción sobre la partícula I menos la fuerza ficticia que saca el sistema del equilibrio, delta RI igual a 0. Esto, pues claramente yo lo puedo cambiar y lo puedo poner así. Transpuesto con el desplazamiento RI más las fuerzas ficticias, perdón, las fuerzas de restricción en A, transpuesto, esto igual y para que no aparezca esto así transpuesto, es un vector de fuerzas, transpuesto con RI, producto punto, con el desplazamiento de RI, aquí sería menos PI punto transpuesto o producto punto con RI, todo esto cerrado porque todo eso va dentro de la sumatoria, esto va acá. Ya habíamos dicho que para las fuerzas de restricción que actúan de manera radial en el sistema, el trabajo virtual, porque es el trabajo que ejerce este sistema, pues es igual a 0. Y entonces nada más nos van a quedar dos fuerzas, las fuerzas externas y la fuerza virtual o la fuerza ficticia que pusimos en cierto momento, ¿no? Y entonces esto yo lo puedo distribuyendo la sumatoria, pues entonces la suma, perdón, nos queda desde igual a 1 hasta acá, desde de la fuerza I producto punto con delta RI menos la suma desde I igual a 1 hasta acá de lo que sería PI punto transpuesto por delta RI y todo esto tendría que ser igual a 0. Bueno, ya que de aquí para el real voy a empezar a etiquetar las ecuaciones porque ya no me acuerdo cuál es cuál. Entonces ahí va. Esta va a ser la 629 y de aquí nos vamos para adelante. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es transformar a coordenadas generalizadas. Va a ser el primer paso. Transformando a coordenadas generalizadas. Ojo que seguimos trabajando con el puro principio. ¿Cómo se llama esta cosa? Principio de trabajo virtual. Pero ahora lo vamos a establecer en coordenadas generalizadas. Ya habíamos dicho que para transformar a coordenadas generalizadas se tenía que decir que el delta RI iba a ser igual a la suma desde algún J, desde J es desde un índice mudo, desde J igual a 1, hasta, si no mal recuerdo, era hasta N, donde N era el número de coordenadas generalizadas que tenemos.
Entonces ya dijimos que K es igual al número de partículas y N va a ser igual a el número de coordenadas generalizadas que tenemos. Entonces, esto me va a quedar la parcial de RI en la parcial de QJ por el desplazamiento virtual en QJ. Y entonces, sustituyendo esto, el principio de trabajo virtual modificado va a quedar así. Va a quedar como la suma desde i igual a 1 hasta k. Ya ahorita nos voy a poner desde la sumatoria sobre i, ya el igual a 1 lo voy a omitir porque es obvio. Nos va a quedar así. Nos va a quedar las fuerzas i transpuestas por el desplazamiento virtual en i. Nos va a quedar de la siguiente manera. La sumatoria sobre i hasta k por lo que viniera siendo, hasta se me antoja poner otro color para que no se confundan, la suma desde j, espérame, sí, desde j hasta n de lo que viniera siendo la fuerza externa que ya estaba, Fi producto punto traspuesto, con lo que viniera siendo la nueva cosa esta, las coordenadas generalizadas, que va a ser la parcial de Ri en la parcial de QJ por el desplazamiento virtual en QJ. Ahí está lo nuevo. Lo que sustituimos fue este delta RI, lo sustituimos en azul utilizando la ecuación de arriba. Órale pues. Pues bueno, esto de acá, ya al final del día, aquí me brinco un término, Φj, delta QJ. Ok, ok. Y entonces, pues resulta para acá que a estos de aquí, ahí les va. Voy a definir ahora una nueva variable para ahorrar poquita notación y voy a dejarlo de la siguiente manera. Esto de acá me va a quedar como... es que aquí está completo, pero bueno, ni modo. Va, la sumatoria desde i hasta k. Esto es lo que voy a transformar. Entonces ahí les va. Voy a agarrar la suma sobre i hasta k de... no sé qué le hago al Mickey, lo voy a poner acá aparte. Pero luego voy a agarrar y voy a definir una variable psi de j que va a ser la sumatoria de sobre i hasta k de la fuerza I transpuesta por la parcial de RI en la parcial de QJ. Estas sumas, que son todo lo que depende de I, lo voy a asociar a un phi j, a un psi j. De manera que entonces toda esta formulación de acá, o la parte naranja, comprende a esta suma, a esta fuerza y a esta parcial. Entonces esto de acá me va a quedar meramente la sumatoria desde j hasta n de lo que viniera siendo la fuerza, no, espérame, eso ya lo metí, ya lo codifiqué en la psi, entonces nos va a quedar de una psi j por el desplazamiento virtual en dqj. Así va a quedar mi principio deformado. Esta ecuación de acá, esta de aquí es la 631 y esta de acá es la 630, porque después las voy a necesitar. Ok. ¿Dónde esta phi j de aquí, esta psi j, lo vamos a llamar una fuerza generalizada sobre... no, es que nada más es la fuerza generalizada número j o jésima o jotísima. Número jésima. Es decir, la fuerza generalizada aplicada sobre la partícula j. ¿Cuál es la j? La que le toque. Ahí caí, que había un chiste muy bien, pero no lo voy a hacer.
Este, entonces, ahí va. Esto va a corresponder a lo que viniera siendo el primer término de mi, siempre se me olvida el nombre de esta cosa. Principio de trabajo virtual modificado. Lo que hicimos corresponde, ah, perdón, a ese término. Entonces, mm, entonces aquí va. Entonces, ya de aquí ya tenemos la fuerza generalizada y luego vamos a analizar cómo se comporta. A ver, espérenme. Se trabó esta cosa. Ahí está. Esto es el primer término. Primer término. Ahora vamos a ver qué pasa con el segundo término. Entonces, luego, bueno, no sé qué, esto como que está de más. Vamos a ver qué pasa. Luego analizamos lo que viniera siendo el PI, que al final del día es la masa de la partícula I por la velocidad, que es R punto, de la partícula I. Bueno, pues entonces tenemos que la sumatoria desde I hasta acá de PI punto, que es la derivada del momento, transpuesto por DRI va a quedar de la siguiente manera. Esto va a quedar como la sumatoria sobre I hasta acá de la masa I, por lo que viniera siendo, la masa es una constante, entonces no hay bronca, la puedo botar del vector, por la derivada temporal de lo que viniera siendo RI punto y todo esto punto. Entonces, para los cuates, pues esto no es otra cosa que RI doble punto, producto transpuesto o producto punto, con RI. Bueno, ahora sí, sustituyendo o cambiando de coordenadas euclideanas a coordenadas generalizadas, esto nos quedaría la suma sobre I hasta acá de la masa I por la aceleración de la partícula I, producto punto, con lo que viniera siendo la sumatoria, la suma desde J hasta N de lo que ya conocemos. Parcial de RI en la parcial de QJ por el desplazamiento virtual de QJ. Esto de acá lo voy a poder reescribir todo juntando las sumas. Nos va a quedar como la suma desde I hasta acá de la suma desde J hasta N de lo que viniera siendo MI por RI dos puntos transpuesta que multiplica a la parcial de RI en la parcial de QJ por el diferencial de QJ. Esto de acá es la ecuación 6.31 que les digo, ya ni sé cuál más va a ser útil más tarde y cuál no, entonces por eso ya la estoy etiquetando todas. No te creas, este ya es 632. 632. La 631 la debí de haber dejado acá arriba. Sí. Ok. Órale pues. Luego, pero aún hay más, dicen los infomerciales. Pero, pues sí, pero, espero. Por la regla del producto, por la regla de la derivada de un producto, pues entonces ahí les va. Voy a ponerlo aquí, yo pienso que sí en azul, pero bueno, ahí va. Podemos ver que la derivada con respecto al tiempo de la masa I por RI punto transpuesto por la parcial de RI en la parcial de QJ, esto yo lo pudiera poner de la siguiente manera. Sería la derivada de este por este más la derivada de este por este.
Entonces, esto de acá me quedaría como la masa I derivada de la velocidad, que sería la aceleración, RI transpuesto por la parcial de RI en la parcial de QJ, más la derivada del segundo por el primero. Quedaría la masa I por el primero, que es RI transpuesto, punto, porque es la velocidad. Ahora sí, por la derivada con respecto al tiempo de la parcial de RI en la parcial de QJ. Esta de acá es la ecuación 6.33. De esta ecuación, si se fijan, yo lo que tengo es el término de acá arriba, es este término de aquí. Pero entonces de este término de aquí lo voy a despejar. Voy a tomar este y lo voy a dejar como ese término, que va a quedar la derivada temporal menos otra cosa. Entonces ahí va, les dije que se iba a poner chido. Entonces MI, RI doble punto transpuesto, parcial de RI en la parcial de QJ, va a quedar como, ojo que este término de aquí ya es el término naranja, ya lo estoy despejando, va a quedar como la derivada con respecto al tiempo de MI, RI punto transpuesto, parcial de RI en la parcial de QJ. Esa J quedó muy rara. J menos lo que viniera siendo MI por RI punto transpuesto por la derivada con respecto al tiempo de la parcial de RI en la parcial de QJ. Ahí está. Entonces ya encontramos ahí una expresión para ese término naranja. Esta es la expresión 633. Esta no lleva nada. Ok. Entonces, luego vamos a sustituir. Ok. Sustituyendo esta ecuación en 6, sustituyendo. A esta le voy a poner. ¿Cómo le pondré? 633 asterisco. Sustituyendo 633 asterisco en lo que viniera siendo 632, en 632, ahí les va. Entonces esto llegaría a, nos quedaría como la sumatoria de sobre I hasta acá de M, I, me lo voy a robar un poquito. Pues entonces ya me quedaría la sumatoria de estas cosas, que es lo que yo tenía en la ecuación anterior. Si nomás lo pongo en negro de una vez, ahí está. Me queda sumatoria sobre K, sumatoria sobre J de MRI dos puntos transpuesta de esta cosa por el diferencial de QJ. Entonces, espérenme. La suma sobre K. Ahí va, pues. No, ni modo. Mejor lo hago a pie. Que si no, me voy a hacer más bolas. Ahí va. Entonces ahí va. La ecuación 633 asterisco lo que nos decía era esto de acá. Teníamos desde aquí y hasta acá 632. Aquí está. Esto es lo que nos decía 632. Ok. Entonces esto de acá, ya con lo que conseguimos o lo que construimos en 633, esto de acá desde J hasta N me va a quedar así. Me va a quedar esto como la sumatoria o la suma desde I hasta K de MIR dos puntos. Me quedaría sumatoria
desde J hasta N de lo que viniera siendo esta pieza de acá. Todo esto de aquí hasta acá. Control C, Control V, lo ponemos en negritas. Y aquí va. Y entonces, aquí va. Ya que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer ahora es... porque todavía me falta. Esto nada más es MRI transpuesta, parcial de T en parcial de J. Todavía me falta por los desplazamientos virtuales. Sí. Delta QJ. Ok. Nos queda la sumatoria sobre I de MRI 2 puntos transpuesta. Parcial de esta cosa. Ok, sí vamos bien. Ok, y aquí le metí un término de más, pero no hay bronca. Todo bien. Ok, ya llegamos hasta aquí. Entonces, ya que tenemos esta cosa, inclusive podría poner nada más, podría yo quitar la sumatoria sobre J, pero la voy a dejar para, porque después me va a ser más útil. Pero bueno, entonces ahí va. Y entonces, ya el primer término, que era un, un inocente P punto, ya lo transformamos en este monstruo de acá, que lo vamos a etiquetar como la ecuación 634. Ya lo etiquetamos hasta acá y ya transformamos esa cosa. Yo pienso que hasta aquí voy a dejar la clase porque pues esto definitivamente no iba a ser no se iba a resolver en una hora. Pero aparte hay que charlar poquito. Entonces, tengo un minuto, vengo para acá.